objetivo y cuáles son los cuidados de enfermería. Para arrancar con esto, necesitamos definir qué es la insulina. Como todos ya a esta altura saben, la insulina es una hormona que se produce en las células beta del páncreas, que esta, al ser liberada al torrente sanguíneo, estimula unos receptores que hay en las membranas celulares para facilitar la entrada de la glucosa desde el organismo hacia las células, hacia la parte intracelular. Cuando la insulina en sangre es baja o deficiente o de mala calidad, esta se queda acumulada en el torrente sanguíneo, queda en los tejidos, provocando usualmente lo que se conoce como una hiperglucemia. Bien, ¿vamos hasta ahí? ¿Me siguen? Sí, profe. Genial. Sí. Genial. Simplemente fue bien cortito poder decir que era la insulina de una forma sencilla como para que se entienda y podamos poner el objetivo sobre la insulinoterapia. La insulinoterapia, perdón, o la terapia insulínica es el tratamiento de la diabetes con la administración de la insulina en forma exógena. Es decir, que no es la que produce el organismo, sino que la introducimos desde fuera del organismo, por eso exógena. Que en forma de medicamentos para controlar el metabolismo de la glucosa circulante en el plasma, como parte del tratamiento de algún tipo de las diabetes mellitus. ¿Cuáles son los objetivos del procedimiento? Lo primero es prevenir los síntomas de una diabetes mal controlada. Es decir, generalmente puede pasar que los adultos mayores no tengan un control estricto si no tienen a alguien que pueda manejar la máquina del hemogluco o las cantidades de insulina si son tipos de diabéticos que se puedan administrar. Manteniendo el crecimiento y el desarrollo de un individuo afectado. Prevención de complicaciones agudas, es decir, algo que surge en el momento, como pueden ser las hipoglucemias. Como anteriormente decíamos, por ahí los adultos mayores, si no tienen un régimen de comida horárico, o no saben cuándo aplicarse la insulina, o se la aplican cuando más o menos se acuerdan, pueden producir hipoglucemia. También otro de los objetivos es la prevención de complicaciones crónicas, como pueden ser que pongan el riesgo en forma potencial, no inminente, como puede ser una hipoglucemia, la vida del paciente. La nefropatía, la retinoplastia. Y, como último ítem, manteniendo la calidad de vida. ¿Vamos hasta ahí? ¿Hay alguna duda? No, profe, vamos bien. Bueno, genial, seguimos. Muy sábado parece. Estamos con ánimo de sábado. Ahora vamos a hablar ánimo de sábado, sí, ánimo de sábado. Sí, el miércoles fue un problema de conexión y desconexiones que al final se hacía complicado poder dar la clase de insulina. Así que hoy, con ánimo de sábado, seguimos adelante. Vamos a hablar un poco de los tipos de insulina, así muy superficial, sin ahondar tanto en cómo es la composición química de las mismas, sino más o menos para que tengamos un pantallazo general de qué es y qué acción tienen en el cuerpo, que es lo que a nosotros nos interesa. Por ejemplo, las insulinas rápidas y las ultra rápidas, ambas son cristalinas. Son las únicas insulinas que se pueden administrar en forma endovenosa. Vía de administración, vayan memorizando eso. La rápida tiene un aspecto cristalino. Tiene un inicio de acción de no más de 30 minutos y la duración de vida media en el organismo es de 5 a 7 horas. Por otra parte, las ultra rápidas, que pueden llamarse las Lispro o asparticaglucina, tiene un inicio de acción de 5 a 15 minutos y tiene una vida media en el organismo de 2 a 4 horas.
Vamos a otro tipo de insulina, la de acción intermedia, o la NPH. La NPH viene de la palabra neutral potamin inhibidor. No se preocupen por eso. Tienen que sí memorizar que es producida o puede ser producida por la proteína de espermio de truchas o salmones. Se pueden mezclar con insulina de acción corta, observando su curva de acción. ¿Sí? Tiene un inicio de acción de 1 a 1 hora y media de su aplicación, y la misma dura de 14 a 16 horas en el organismo. Es de aspecto lechoso, se debe mezclar antes de administrar. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Si uno la saca de la heladera, donde tengo en la heladera la insulina, antes de aplicarla uno tiene que hacer un leve movimiento, cosa que se homogenice la solución. ¿Alguna duda? Sí, profe, hola. Yo Dígame. quería hacer una consulta. ¿En qué situaciones se mezclaría esta insulina, la NPH, con la de acción corta? O sea, ¿por qué se mezclarían? A lo que alude es que pueden llevarse el tratamiento continuo, ¿no? A eso se refiere. Que se puede intercalar, digamos, que se puede utilizar una de Exacto. acción corta y una de NPH. Una de acción corta y una basal de mantenimiento. Ah, bien, bien, bien. ¿Se entiende? Gracias. Sí, sí, sí. Por ahí Bien. para que lo entiendan mejor, existen situaciones en que el paciente necesita hacer, como dijeron, una corrección rápida y necesita administrarse también la de acción más lenta. Entonces, uno las puede cargar en una jeringa, eso es lo que está diciendo Fabio, que uno puede mezclar las dos en la misma jeringa. Entonces, para el paciente significa una sola punción, cosa que si no se pudiese hacer, debería darse 2 punciones, con 2 jeringas distintas. ¿Mm? Entonces, termina siendo menos cruento para el paciente. Te paso a la Claro, otra. gracias. Seguimos con la otra tipo de insulina, que es la de acción prolongada o basal. Es una solución pH de 4.0 y precipita a pH neutro a través del tejido subcutáneo. Contiene zinc para facilitar la cristalización en el tejido subcutáneo. Esta no puede ser mezclada con otro tipo de insulina. Tiene una acción de 2 a 4 horas y dura en el torrente sanguíneo, o tiene una vida media de 24 horas. Bien, cuando hablamos de insulina o aplicación de insulina intravenosa, solamente se pueden colocar, como habíamos dicho al principio, las de acción corta, en condiciones agudas, como por ejemplo una cetoacidosis o una hiperosmolaridad. Perdón. En este caso, solamente se puede preparar con solución fisiológica. Según lo que dice en la bibliografía, que no depende de nosotros, sino de indicación médica, por eso se aclara, es 100 centímetros de solución fisiológica al 0,9% y 100 unidades de insulina cristalina, de acción rápida, ¿sí? Eso puede ser para casos agudos, como dice ahí, cetoacidosis diabética o coma hiperosmolar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cetoacidosis? A ver. ¿Alguno que quiera dar una ¿Cuerpos opinión? cetónicos? ¿Una hipoglucemia? No. ¿Sería como una hipoglucemia? ¿Una cetoacidosis? Podría ser. Que A ver. falta glucosa, o sea, falta glucosa en el... O es al revés, hay un exceso de glucosa. No, yo A me ver. confundí. No hablo más. No, tratemos de pensarlo entre todas, a ver. Sí, una compañera dijo los cuerpos cetónicos. Y es, a ver,
A ver. ¿Puede ser que esté relacionado al exceso de cetona en sangre? O sea, hay poca glucosa y hay muchas cetonas o algo así. ¿Por qué sucedería eso? Los cuerpos cetónicos no son los que depositan la grasa o algo así, eso es cuando están muy elevados. Ustedes piensen en el metabolismo, ¿no? ¿Qué les dijo Fabio? ¿Cuándo se usa la insulina? Cuando un exceso, no, en realidad no secreta o no hay suficiente sangre. Bien, entonces, se escuchó muy entrecortado. Ustedes piensen, así. Decimos, las células del páncreas no producen insulina de calidad, ¿no? Entonces, una de las situaciones, o no la producen. La persona come, la glucosa va a la sangre, pero de la sangre no puede llegar a la célula. Eso es lo que pasa. Está en la sangre, pero no puede hacer uso el organismo. Ninguna célula recibe sangre, recibe glucosa, perdón. Entonces, tenemos altos valores de glucosa en sangre, y el problema no es la glucosa en sangre, sino que no esté biodisponible por la falta de insulina. Entonces, el organismo empieza a consumir la glucosa, la energía de otras partes del cuerpo, como la grasa. ¿Sí? El resultado de esa degradación son los cuerpos cetónicos. Por eso la persona queda en cetoacidosis. ¿Mm? ¿Se entiende? Hola. Sí, se entiende. Sí, se entiende. Ustedes lo que tienen que pensar porque una de las cosas que uno piensa con el diabético es que el problema es que tenga el nivel de glucosa alta en la sangre. No, eso le va a generar problemas a largo plazo. El problema es que tenga glucosa que no puede usar, que las células no reciban. Y las células necesitan la glucosa para la respiración y para el trabajo celular. ¿Mm? Ese nexo que hace que se transporten de la sangre hacia la célula no está funcionando. Ese es el problema del diabético. ¿Mm? Por eso se les da insulina en forma extracorpórea, o sea, se les aplica, porque su organismo o no la está generando o no tiene la calidad suficiente. Eso es lo que está pasando. ¿Mm? Profe, a mí me hace acordar esto de cetoacidosis a la dieta cetogénica que usan los chicos que tienen epilepsia. Que no recuerdo bien por qué la usaban para que no haya sinapsis o vayan más lentas Ese es un las proceso más sinapsis. complejo, pero vos pensá en Pero las me hizo acordar dietas. esto de los cuerpos cetónicos. Bueno, pensá en Cetogénicos. las dietas disociadas, que suelen estar tan de moda cada tanto. La dieta disociada hace que vos no consumas glucosa, ¿no? Entonces, el organismo la toma de otras células, degrada células como la de la grasa. Entonces uno baja de peso, pasando por procesos de acidosis, a veces no Como críticos. los desayunos intermitentes, por ejemplo, ¿no? Todas las dietas que alteran, donde vos
tenés una alteración del balance que tiene que tener una dieta, provoca este tipo de problema. ¿Mm? Eso suele pasar siempre. ¿Qué pasa? Hay pacientes a los que les puede afectar y hay otras personas que por ahí solo se sienten mareadas, tienen dolor de cabeza, se sienten flojitas, entonces dicen, no, como estoy haciendo dieta estoy más débil. Como estoy haciendo dieta me duele la cabeza porque dejé de comer algo que me gusta, qué sé yo. O sea, siempre se busca la excusa, pero la realidad es que lo que está pasando es que la persona se está induciendo sola a situaciones que pueden llevarla a la cetoacidosis. ¿Mm? ¿Por qué? Por una mala alimentación. O sea que es un riesgo potencial para la salud, profe. Totalmente. Por eso está totalmente desaconsejado. ¿Y cuáles son los síntomas de esa cetoacidosis diabética? Después los Eso vamos a que ver con decían. diabetes. Así no Ah, se van con este listo. tema. Listo, Fabio. Bien, seguimos. Ya hablamos de cómo se puede utilizar la insulina intravenosa, vamos a pasar al cuidado de la insulina, digamos, el frasco reservorio en sí mismo. Lo ideal es que el frasco no se pinche, tiene una tapa de goma, tiene un frasco con un reservorio y un frasco multidosis o multiuso, en donde tiene un recubierto de metal alrededor y una tapa de goma que donde uno se punza varias veces para poder extraer la cantidad de insulinas que uno necesita. Lo ideal, se recomienda que esa tapa de goma no sea pinchada más de 100 veces. Esta tapa. Ahí. Esta tapa. De esa Eso, tapa sí. les habla, Fabio. Es una gomita plástica. Lo ideal es que no se pinche más de 100 veces, que la misma se mantenga a una temperatura entre 2 y 8 grados. Es decir, se recomienda que puede estar... Seguí, Fabio. La idea es que esté en la puerta de la heladera, y con esas condiciones puede llegar a estar hasta la fecha de vencimiento por más que esté abierta. ¿Sí? Si uno la mantiene a temperatura ambiente entre 15 y 30 grados, se recomienda, que no es lo ideal, pero por ahí en algún lugar que no tiene heladera, dura hasta 4 meses, hasta 4 semanas sin ser usada. Solamente el almacenamiento de las mismas. ¿Sí? Por ahí los stocks de farmacia y eso, bueno, generalmente farmacias grandes, hospitales grandes se almacena en lugares donde haya poca luz, si no tienen unas heladeras grandes. Bien, vamos propiamente a los cuidados que nos ameritan nosotros como enfermeros. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Control de glucemia mediante el hemogluco. Después vamos a ver la técnica para un hemogluco correcto, ¿sí? Paga caro en estos días. O sea, ¿qué vamos a tener? La hiper o hipoglucemia, los siguientes síntomas: diaforesis, palidez, estado de conciencia alterado, confusión, fatiga, desmayo, palpitaciones, somnolencia, visión borrosa, náuseas, vómitos, sequedad de las mucosidades. Si el paciente presenta uno o varios síntomas como estos, podemos estar en la presencia de una hipo o hiperglucemia. ¿Cómo lo vamos a descartar? Mediante un hemoglucotest. Si es un paciente que lo tenemos en una unidad que está internado. La otra parte que tenemos que tener en cuenta es educarlos ante la presencia de estos mismos síntomas de hipo o hiperglucemia, que el mismo paciente, si se va de alta, sepa reconocer qué es lo que le está pasando, ¿sí? Que se conozca y que mediante esta forma de aprender a saber qué es lo que le puede pasar, si es riesgoso para su vida, esté atento como sin pautas de alarma. Es recomendable siempre rotar los sitios de punción. Como habíamos dicho con anterioridad, la insulina que esté a la temperatura adecuada, es decir, entre 2 y 8 grados, en la puerta de la heladera es lo más recomendable. Verificar la fecha de vencimiento de la insulina.
nombre y aspecto de la insulina, realizar la técnica correcta de administración de la misma y, como algo a largo plazo, programar comida y ejercicio de acuerdo al sedentarismo del paciente. Es decir, si tengo un paciente muy obeso, lo que podemos planificar son actividades que no corran riesgo su vida, por ejemplo, ejercicios pasivos, que favorezcan, que favorezcan el no sedentarismo. Pilates. Que haga pilates. Que haga pilates, por ejemplo. Clase de Zumba, perdón. Zoom no, pues ya basta de Zoom por este año. El Zoom lo dejamos al lado. Bien, acá en la imagen pueden ver básicamente cómo podría ser la técnica y dónde quiero llegar y qué tejido atravesar. A ver quién se anima a contarlo a partir de la imagen. Está clarísimo la imagen, por ahí si alguien se anima a contarlo sería ideal. ¿Hay alguien que quiera contarlo? Identifiquen las capas de tejido y van a ver dónde se hace hasta dónde se pretende que vaya la punción. A ver, Mariano, ¿te animás? ¿Estás por ahí? Estaba repasando recién en mi cabeza, pero me parece que lo desactivé antes mi topo. Bueno, miralo a partir de la imagen y ahí te vas a dar cuenta que no es muy complicado. Fíjate qué capa de tejido quiero llegar, dónde voy, y al lado tener la imagen de cómo va, en qué ángulo van. A ver, ¿te animás? Ya soy levantado. Estoy levantado. ¿Van para allá? El ángulo ¿Van para allá? en la aplicación es a 90 grados y tenemos que llegar hasta el tejido, digamos, adiposo, subcutáneo adiposo. O sea, llegamos a la dermis y no llega a la hipodermis, ¿o sí? Tejido adiposo, Claro, en subcutáneo. el tejido adiposo. Sí. ¿Qué diferencias ven entre una forma de aplicación y la otra, al cambiar los ángulos? La disolución de la fórmula. Como la disolución. A ver, ¿qué querés decir? Al hacerlo a 90 grados, digamos, llegamos a que se disuelva como un plano parejo, digamos, que se distribuya de forma más pareja. Lo hacemos en otros ángulos distintos. ¿A 45 grados es obligatorio el pellizco igual? ¿Qué te está mostrando? El dibujo te dice todo. Vos mirá. Claro. Vos fíjate que si vos tomás la primera imagen de la izquierda, ¿sí? A 90 grados, si vos podrías llegar a pasar, ¿sí?, ese tejido adiposo, sin el pellizco. Con el pellizco nunca lo vas a pasar. ¿Qué sucede? Acá pasan dos cosas. ¿La vas a aplicar vos o se la va a aplicar el paciente? Si se la aplica al paciente, él siempre se la pone a 90 grados, porque es más fácil, y en general usan las lapiceras. Ustedes la van a hacer con una jeringa, entonces tienen la opción
de hacerla angulada en cualquiera de los dos ángulos. También, si uno hace el pellizco desde el punto de vista técnico, a la persona le molesta más el pellizco que la punción. ¿Mm? Porque genera dos cosas. Primero, la distracción, porque siente más nuestros dedos que esa aguja tan finita. ¿Mm? Y otra, que el tejido, en la zona donde uno va a punzar, queda como más flojo. Entonces, se punza más fácil. ¿Mm? Pero necesitamos las dos manos para hacer eso. Por eso la persona, habitualmente, el que se hace la punción solo, no lo hace así. No se provoca el pellizco, sino que simplemente se inyecta. ¿Mm? Y lo suelen hacer con las lapiceritas. Hoy lo más difundido entre los pacientes es la lapicera. Es un incordio para ellos cuando tienen que usar jeringa y aguja. ¿Sigo, Fabio? Dale. Bien, acá pasamos a los sitios de punción. ¿Cuáles son los recomendables o cuáles son los sitios donde se deben hacer las aplicaciones? Es el tejido subcutáneo del brazo, parte anterior, lateral del muslo, en glúteos o en abdomen en zona periumbilical. En el dibujo que pueden ver al lado están claramente marcados los sitios de punciones. ¿Los llegan a ver todos? Supongo que sí. Genial. Sí. Es Bien. fundamental en el abdomen mantener ese círculo imaginario de aproximadamente Exactamente. 5 centímetros de radio alrededor de la zona umbilical. ¿Por qué era eso, esa distancia para ese radio? A ver. ¿Por qué era? ¿Por la lipodistrofia? A ver. Bueno, no, lo de la lipodistrofia era punzar en varios lugares, no siempre en el mismo, para evitarlo. Eso era. Exactamente, eso no. No es por eso. ¿Por qué? ¿Por qué se lo imaginan? A ver. ¿Por qué se inyecta a 5 centímetros, dijo, de la aguja? ¿Esa es No. la pregunta? ¿Por qué se hace un radio imaginario de 5 centímetros alrededor de la zona umbilical? ¿Por qué? ¿Qué piensan? ¿Por qué podría ser? A ver, un poquito de anatomía. Vamos a hacer una cosa, el miércoles lo responden. ¿Sí? El Genial. miércoles le preguntamos con nota conceptual. ¿Puede ser que se deba a que los músculos están más expuestos en la zona del ombligo y no hay tanto tejido adiposo? Vamos a dejarlo ¿No? para el miércoles, Natalia. Bueno. Porque es más cómodo para el paciente también en el abdomen. Es más fácil inyectarse en el abdomen. Si se autoinyecta, No es- sí, pero no es la pregunta. ¿Por qué se deja ese radio imaginario de alrededor de 5 centímetros periumbilical? ¿No es porque Que no está se muy debe cerca del hacer intestino? no. Frío. Frío. Son por Piénsenlo. las hernias No umbilicales, tiren que eso es muy fácil que... Búsquenlo, es fácil la respuesta. No tiren al azar, piénsenlo para el miércoles. El miércoles lo vemos. Seguimos. En esta imagen, perdón,
Lo que pueden hacer es planificar las zonas de aplicación con la rotación sistemática y organizada. Si ven la imagen, tienen un sentido horárico o de reloj. Por ejemplo, el abdominal. ¿Vieron? Esto para un paciente que tiene que aplicarse insulina con correcciones varias veces al día. Entonces la idea es que se vaya rotando en ese sentido horárico. ¿Se entiende? Bien. Vamos a la técnica de administración de la insulina propiamente dicha. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, con inicio, lavarme las manos, preparar el material necesario, identificar el tipo de insulina que voy a utilizar. Esto no es poca cosa. Limpiar el tapón del frasco de insulina. ¿Con qué lo voy a hacer? ¿Con qué se les ocurre? ¿Con un algodón y alcohol? A ver. ¿Con algodón y alcohol, profe? Recuerden que es un frasco multiuso en donde ese frasco puede tener muchos pinchazos. Entonces siempre se recomienda de que se haga una limpieza con un algodón, sí, un algodón y un alcohol para que pueda arrastrar los vestigios de lo que puede llegar a haber quedado de otros pinchazos. Lo ideal es eso. Son frascos multidosis, entonces se pinchan varias veces. Recuerden que al principio hablamos que no se recomienda que se pinche más de 100 veces. ¿Sí? Bueno, dice luego, agitar levemente si el frasco de la insulina es NPH, que hablamos de la insulina esa que es media lechosa, viscosa, que es un aparente medio blascuzco. La idea es que se tiene que homogenizar el contenido de la misma. Extraer la dosis de insulina del frasco correspondiente. Colocarse manoplas, realizar la asepsia y limpiar la zona de punción, barrido o del centro de la periférica. ¿Qué le suena a eso? ¿Cómo es? ¿Qué le suena? ¿A qué le suena eso? Cuando vieron qué? El tipo de... ¿Eh? Cuando vimos acceso venoso para limpiar la Bien. Muy bien. Eso. Sí, lo mismo. La técnica tiene que ser una forma de barrido, ¿sí? No pincelar el lugar o la zona de punción. O del centro hacia la periferia, ¿sí? Por arrastre y no volver hacia el centro. Una vez que queda la sepsis, la zona hecha, lo ideal es no volver a tocar donde voy a punzar, ¿sí? Luego de eso, realizar un pequeño pliegue, que hablábamos del pellizco, con 2 dedos y punzar en 45 grados. Administrar la insulina y esperar unos segundos antes de retirar la aguja, ¿sí? Como última opción, descartar el material donde corresponda. Es decir, ¿qué tipo de material voy a manipular ahí? Patógeno. ¿Y qué más? Cortopunzante. Muy bien, sí. Vamos a tener 2 tipos de materiales para desechar. Por un lado, el cortopunzante, que sería ¿qué? La punta del lápiz. ¿Cómo? La punta del lápiz, la aguja. La aguja. Bien, y por el otro, lo patógeno, ¿qué sería? El algodón. ¿Qué más? ¿Qué Las más? manoplas. Bien, ¿qué más? ¿En qué lleve la insulina? En la jeringa. Bien. Entonces eso. Todo lo que sea cortopunzante por un lado, que en este caso sería la aguja, todo lo que sería material patógeno en bolsa roja, el algodón, el cuerpo de la jeringa y las manoplas que utilicé. ¿Sí? Profe, consulta. Me quedé pensando en los 45 grados. Al final lo tenemos que hacer en 45 grados, pero no entendí por qué. La técnica de los grados vas a lograr entenderla cuando vos sepas a qué lugar querés llegar con la insulina. ¿Se entiende? Ah, listo.
¿Se entiende? Los grados de la Eh, aguja, cuando uno sí. que voy a punzar, va relacionado con el tejido a donde yo quiero llegar. O sea, si hay mucho tejido adiposo, no va a ser necesario que sea a 45, puede ser más cerca de 90,